Las reglas básicas de integración que hemos introducido se basa en el fondo es la integración de un polinomio ensamblado, es decir, con trozos de polinomios definidos en uno o más intervalos. Ahora vamos a introducir una alternativa como técnica de integración que se basa en integrar la función interpolante polinómica sobre todo el intervalo. Entonces el planteo de estas fórmulas de interpolación para todo el intervalo AB, sigue el mismo camino como el que hemos planteado, por ejemplo, para las fórmulas de interpolación. Lo que hacemos es representarla como una superposición lineal de valores de la función en nodos, ¿sí? Y obviamente eso tendrá un error de truncamiento. Es relativamente directo obtener una expresión para los coeficientes a sub i, que en principio eran incógnitas, si hacemos una asociación con los polinomios de Lagrange. Y entonces acá tenemos la función interpolante construida a través de los valores de la función f en distintos nodos, en n más un nodo, los f sub i, con los polinomios de Lagrange delta sub i. De modo que si reemplazamos esto en la expresión de la integral entre a y b, es decir, reemplazamos donde dice f de x, ponemos f asterisco de x, es muy fácil ver que nos sale esta expresión cerrada para cada uno de los coeficientes en términos de los polinomios de Lagrange. Bueno, esto es interesante como para ver que efectivamente estos coeficientes se pueden obtener explícitamente, pero resulta mucho más sencillo apelar para construir esta fórmula de interpolación al método de los coeficientes indeterminados. Bueno, de esta manera es posible, por ejemplo, construir lo que se llaman las fórmulas de Newton-Cotes. Más explícitamente nosotros vamos a concentrar en lo que se llaman fórmulas cerradas, que son aquellas que el primero y el último nodo coinciden con los extremos del intervalo, es decir, x0 es a, xn es b. Entonces acá las se plantean para un intervalo de discretización uniforme, que va a ser b menos a sobre n, entonces n es la cantidad de intervalos, y a partir de esto uno puede obtener estas fórmulas haciendo el trabajo con el método de los coeficientes indeterminados, y por ejemplo con n igual a 3 obtendríamos esta fórmula que se llama la regla de los 3/8 de Simpson, y también podríamos obtener por el mismo método una estimación del error de truncamiento, tal como una mecánica que ya hemos aplicado. Y es interesante que si lo comparamos con el error obtenido con la fórmula de Simpson, que es la que se obtiene con n igual a 2, resulta que es del mismo orden, lo cual no nos sorprende porque Simpson nos dio un orden más que el buscado, pero al mismo tiempo resulta que el coeficiente de la regla de Simpson es menor a que la regla de los 3/8 de Simpson. O sea, el factor es 1 sobre 90 en el primer caso, con lo cual la verdad que esta regla de los 3/8 de Simpson es, simplemente una curiosidad, pero no resulta para nada una fórmula de tipo práctico de interés. Aquí tenemos la fórmula con n igual a 4, y obviamente esto incrementa el orden, y acá pasa algo similar a lo que nos pasaba con la regla de Simpson. Si bien esperábamos un orden h a la sexta, nos da un orden h a la séptima. Bueno, podríamos seguir, pero fíjense ustedes que esto empieza a ser fórmulas más o menos trabajosas, y que en el fondo esto tiene un límite también. O sea, en el fondo sería muy impráctico pensar en una fórmula de Newton-Cotes de 100 nodos, ¿no es cierto? De modo que
La verdad que la aplicación de esta fórmula se reduce más quizá a análisis un poco más acotados, más que utilizarla como una herramienta del cálculo de integrales. Y para cerrar simplemente sobre Newton Cotes, es pertinente nombrar que obviamente si usáramos dos intervalos aparecería la regla elemental de Simpson, y si eligiéramos un intervalo, es decir, dos nodos, aparecería la regla del trapecio, es decir, de alguna manera esas dos reglas elementales terminan cayendo también quizá, bueno, como caso degenerado, podríamos decir, dentro de lo que son las fórmulas de Newton Cotes. Bueno, es relativamente sencillo darse cuenta que si no nos atamos a ubicar los nodos de inicio y fin en el inicio y fin del intervalo, y si estamos dispuestos a ubicarlos con cierta inteligencia, el error se podría minimizar. Es decir, es una idea que nosotros ya hemos visto en aproximación de funciones, en interpolación más exactamente, y es lo que llamamos interpolación de Chebyshev, que nos proponía una sucesión, una elección de sucesión de nodos inteligente. Y acá está el ejemplo para el caso simple de dos nodos. Fíjense ustedes que si usamos la regla del trapecio, es decir, pivotamos sobre xy más 1, el área que calculamos es esa celeste que está ahí, que obviamente es un área en defecto respecto de la que cae debajo de la curva igual a fx, que es la negra. Ahora, en cambio, si utilizáramos estos otros nodos marcados en rojo, fíjense que el segmento de recta que pasaría por ahí tendría alguna sobreestimación en los extremos y una subestimación en el centro, que uno podría tratar de compensar, con lo cual podría lograr un error de truncamiento mucho menor. Esta idea se materializa en lo que llamamos cuadratura de Gauss. Cuadratura es otra forma de hablar de integración numérica, y que obviamente se aplica cuando conocemos la función f de x para poder justamente ubicar inteligentemente los nodos. Y bueno, con la misma idea que hablábamos de Chebyshev, esta se la muestrea en los nodos de Gauss, y entonces para identificar los nodos de Gauss, previamente tenemos que llevarlo también a un intervalo universal, digamos, como hicimos con Chebyshev, y es el mismo intervalo, es el -1, 1. Ahí tenemos la expresión para transformarlo de x entre a y b a t entre -1 y 1, y entonces la integral entre a y b de fx diferencial x me queda esa integral entre -1 y 1 en t, donde entonces el integrándola es una función phi de t, que no es ni más ni menos que la función f de x, ahora reemplazando x por t, y obviamente multiplicando por lo que sería bueno, la transformación, ¿no es cierto?, del diferencial x en diferencial t. Pero entonces ahora el objetivo es ver cómo opera la cuadratura de Gauss sobre esta integral entre -1 y 1. Bueno, los nodos de Gauss, también con una similitud con los de Chebyshev, son los ceros de los polinomios de Legendre en este caso. Y estos polinomios son los polinomios ortogonales en el intervalo -1, 1. Es decir, cumplen con esta relación que esta especie de producto interno entre PJ y PK, que se multiplica en ese integral entre -1 y 1, vale 0 si J y K son distintos. Entonces, conociendo estos polinomios, conocemos los ceros, esos son los nodos, y solo hay que obtener luego los coeficientes, que se pueden obtener por el método de los coeficientes indeterminados. Y así obtenemos las fórmulas de cuadratura de Gauss, que, bueno, ¿cuál es el premio que nos da esto de proveernos nodos inteligentes? Digamos que ya la fórmula
deja de ser exacta para polinomios. Si elegimos en intervalo, ya no es que sea exacta para polinomios de grado n, sino que Gauss ahora es exacta hasta polinomios de grado 2n más 1, es decir, básicamente duplica la precisión. Esto es una enorme ganancia en precisión, y de ahí su relevancia. Entonces acá vamos a ilustrar cómo construiríamos la fórmula de cuadratura de Gauss con dos nodos, es decir, con n igual a 1, y que entonces sería exacta hasta polinomios de grado 3, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la integral entre a y b de f de x, que se transforma en la integral entre menos 1 y 1 de phi de t, y entonces eso va a ser una fórmula sumatoria de igual 0 hasta n de a sub i por phi sub i, y nuestras incógnitas son en principio los coeficientes a sub i, aunque también obviamente tenemos que ver dónde están ubicados esos nodos de Gauss, y con un error de truncamiento, obviamente. Como elegimos n igual a 1, es a0 phi 0 más a1 phi 1. Bueno, el polinomio de Legendre de grado 2 es este que está aquí, 1/2 de 3t cuadrado menos 1, ¿no? Que las raíces de este polinomio es trivial sacarla y son más o menos 1 sobre raíz de 3, de modo que ya tenemos los dos nodos de Gauss. Entonces ahora operamos por el método de los coeficientes indeterminados. Elegimos primero phi de t idénticamente 1 con nuestro polinomio de grado 0, y nos queda esta, la integral vale 2, igual a más b, porque los phi valen 1. Y también imponemos que la fórmula sea exacta para cuando phi de t es un polinomio de grado 1, y que en este caso es t, porque estamos centrados en 0, en t igual a 0, así que, y la integral de esta función imparda es estrictamente 0, y entonces nos queda a y b multiplicado directamente por t0 y por t1. De acá trivialmente sale que a y b son iguales, y son iguales a 1, con lo cual la fórmula de Gauss nos queda directamente como phi 0 más phi 1. Y acá está la verificación de que efectivamente su orden de precisión es el que habíamos dicho, 2n más 1, es decir, 3. Porque si reemplazamos phi de t igual a t cuadrado, tanto en la integral como en la fórmula, nos dan iguales, es decir, sin error de truncamiento. Y lo mismo pasa con t al cubo, y recién con t a la cuarta nos da, más bien aparece la primera contribución, digamos, el primer orden del error de truncamiento, que nos da 4 sobre 45. Aquí presentamos una tabla, tanto con el resultado que obtuvimos recién con n igual a 2, los dos nodos, su ubicación y los coeficientes que lo multiplican, y luego con n igual a 3, que también aparecen dos nodos simétricos, con un coeficiente de 0,55, y también aparece el nodo 0, con el coeficiente 0,888. Y siempre, como vemos, los nodos se ubican simétricamente alrededor del origen, y incluyen el nodo origen cada vez que n es impar. Y obviamente, uno puede buscar ahí las fórmulas para n igual 4, 5, etc. Nos queda hacer una comparación de performance, digamos, entre esta técnica de Gauss y las reglas básicas. En principio, con las reglas básicas nosotros ya sabíamos que para obtener la misma precisión con Simpson podemos usar la mitad de los nodos, cuando comparamos con el trapecio, ¿sí? Empíricamente un poco uno puede llegar a ver que algo similar sucede como relación entre Gauss y Simpson, es decir, nosotros podríamos usar la mitad de los nodos respecto de Simpson para obtener una precisión similar. Un comentario de todos modos, así como lo habíamos dicho para las fórmulas de Newton-Cotes, también la limitación de Gauss es que empieza a ser impráctica cuando empezamos a aumentar la cantidad de nodos, de modo que para las integraciones
con muchos nodos que de pronto tenemos que hacer en las aplicaciones prácticas, es más es sencillo, es más práctico justamente recurrir a las reglas básicas. Y en particular recordemos que tenemos a la regla de Romberg, que es la que finalmente funciona con la mayor eficiencia.